Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julio Rogel da Parte. Os voy a contar el resumen de mi vida colombófila. Mi primer carné data de septiembre del 68, o sea que tenía 16 años. El motivo de empezar en la colombofilia pues fue debido a que en el segundo del piso donde yo residía vivía un patrón de pesca y me trajo media docena de palomas inglesas que se la habían posado en el barco y me dijo, mira, te la regalo y tal. Y cerca, donde yo residía, pues estaba la sociedad coruñesa, se llamaba Sociedad Colombófila Coruñesa. Y entonces, pues me acerqué allí con las palomas y dije, oye, mira, tengo estas palomas. Y me dijo, pues si quieres hacerte socio, puedes quedarte con ellas porque hay mucha dificultad para devolverlas a Inglaterra, que tienen que hacer allí 40 días, es muy latoso. Entonces, haces un pequeño palomar, tienes terreno. Y mi padre trabajaba en los ratos libres un trozo de finca para plantar unas lechugas y demás. Y allí, pues, instalé mi media docena de palomas inglesas. Como al darme de alta en la sociedad, pues empecé a conocer gente, resulta de que había un colombófilo que era soldador de altura, estaban haciendo un salto de agua más para allá de Orense, tocando en la línea con Portugal, y me dijo si le quería yo que llevara las palomas para su palomar y si quería yo atenderlas. Me dice, tú eres el manager y yo soy el socio capitalista. Y así comencé. Entonces, el año siguiente, con las palomas que él tenía, pues empecé a atenderlas. Yo iba al instituto que estaba como a 500 metros y en el descanso iba corriendo a atender a las palomas, las soltaba, luego volvía a ir para el instituto y así fueron mis comienzos. Entonces, el primer año que viajamos, en 1970, quedamos segundos del campeonato, eran unos 17 colombófilos. Y los años siguientes, el 71, el 72 y el 73, pues ganamos el campeonato. Y se llamaba Manuel Barbeito, que ya ha fallecido, falleció muy joven por una enfermedad de pulmón, y era el socio capitalista. Cuando se me acababa el dinero y él no venía, cogía el bus y me iba a la aldea y le decía a mis parientes que me regalasen maíz y otros me daban trigo, y volvía a venir ya con un par de saquetas hasta que venía el capitalista para mantener a las palomas bien atendidas. Y a mi madre le cogía un par de kilos de lenteja cuando empezaban los fondos, y la verdad que había entre las palomas inglesas y las palomas que había allí, pues viajamos muy bien. Ya posteriormente empecé a tener ya presiones en casa de que estaba desatendiendo los estudios y que primero eran los estudios, que ya atendería las palomas en años sucesivos. Y estuve como unos 4 o 5 años, pues tuve que dejarlas. Y una vez, ya que ya estaba ya más o menos ya controlada la situación, pues como el gusanillo lo llevaba uno dentro, volví a empezar otra vez. Entonces me fui a Portugal, traje algunas palomas de Portugal, y fui a la sociedad del Herculino, que la coruñesa ya estaba cerrada, y hablé, como conocía gente, pues hablé con algún colombófilo de aquella época y también me suministraron algún pichón y volví a comenzar. Entonces eran los años gloriosos del Círculo Colombófilo Herculino. Por aquel entonces pasaba de unos 25 colombófilos, había colombófilos de la zona de Ferrol, de Cambre, de los alrededores de Coruña, y era la única sociedad que estaba por aquel entonces.
Y allí pues estábamos concursando, incluso llegó a haber primera y segunda división. Los 12 primeros estaban en primera división y del 12 en adelante pues estaban en segunda división y ascendían 3 y bajaban 3, como el fútbol actualmente. En el año 1981, a últimos del 81, yo ya tenía un equipo potente y comencé en el 82 y cuando íbamos a empezar la temporada me entran a robar, tuve que ir a poner una denuncia, me robaron 16 palomas y me quedaron 21 y con esas 21 me centré, fue el año que más le dediqué al mundo colombófilo. Me centré totalmente, estaba muy apenado por lo que me habían hecho y resulta que gané el campeonato, viajamos en pichones y gané el campeonato de pichones también, o sea que ese año fue un año para recordar. Y a continuación, pasaron unos años, los de la zona de Ferrol montaron 2 sociedades, una en Narón y la otra en Puente Deume, y los compañeros cercanos a Cambre montaron la sociedad de Cambre, y entonces con unos amigos pues decidimos también montar una sociedad en Sada. Como ya había comprado un terreno en Sada, porque al principio yo tenía el palomar en Coruña, pues hice un palomar en Sada en la finca que había adquirido. Y ahí, pues en la sociedad de Sada, pues estuvimos, pues estuve viajando pues bastantes años, hasta que falleció un par de socios y después otros se dieron de baja porque en la zona de Sada había ataques de halcón y azor muy fuertes y la gente se fue desanimando un poco. Pero allí tuve años muy buenos, pues a efectos de resultados. Quedé 6 años seguidos, gané el campeonato y después, como estaba viajando y mis dificultades eran enormes para estar atendiendo bien las palomas, pues una de las cosas que le empecé a dedicar pues era cuidarlas bien y tener un prototipo de palomas que, aparte de ser buenas viajeras, pues de que en la mano pues que tenían un estándar muy logrado. A efectos de la Federación Gallega gané premios 6 años seguidos en las exposiciones y a efectos de nacionales pues también tuve 2 años campeonatos nacionales, 2 primeros, y ahora recientemente tercero nacional 2 veces, en el 2019 y en el 2020. Ya no eran palomas solamente de belleza o de un año, sino que ya eran palomas con historial deportivo. Y al mismo tiempo también aproveché para, al no tener mucho tiempo, pues probar animales y competir a nivel nacional en los derbis. En los derbis comencé el derbi de Aragón, quedé primeras paloma en el 2005. En el derbi del Xacobeo concursé en tándem con Lorenzo Cardona, ya fallecido, un gran amigo, que fuimos amigos de muchos años, unos 30 o 40 años, y conseguimos en el año 2009 el campeonato absoluto, y de premio fue un crucero por el Mediterráneo. En el derbi de Andalucía también participamos con el mismo tándem y quedamos primero del maratón, que soltaban de la última suelta desde Francia a Jerez de la Frontera. Quedamos campeones en el 2012 y volvimos a quedar otra vez campeones en el 2014. Lo bueno del derbi de Andalucía que tenía es
que al mismo tiempo que se hacía el derbi del año, pues era el derbi solo. Pero al año siguiente las palomas que querían conseguir, que querías participar en el maratón, estabas compitiendo con los andaluces, con lo cual iban las palomas del derbi con el resto de la Federación Andaluza. Y quedamos terceros, el año 2014 quedamos terceros provinciales de Cádiz y cuartos de toda Andalucía en la última suelta. En el 2015 participé en el derbi nacional, que el derbi nacional tenías que mandar palomas a varios derbis y el cómputo hacían la media y sacaban la clasificación. Pues quedé a nivel nacional de cuarto. Y ahora recientemente, en tándem con a canteira de Óscar Martínez, pues participamos en el derbi de Orbrigo, llevamos participando ya unos años, y el 2024 pues quedamos de cuartos. En derbi de Orbrigo hay un nivel muy alto, porque participan los mejores colombófilos europeos, hay un resumen de ellos que vienen, y además con cantidad de palomas, vienen con 20 o 30 palomas. Y también ahí es donde se prueban también el nivel que tenemos nosotros. Y los portugueses, pues en sueltas de hasta 500 kilómetros, pues son verdaderos artífices, porque llevan toda la vida, que lo fuerte de ellos son los fondos. Pero como en las sueltas, ya donde hacen el derbi de Orbrigo y donde hicieron el Xacobeo, pues el clima, el del Xacobeo ya era aquí gallego, y el de Orbrigo también tiene cierto parecido, porque es en León. Pues si el tiempo sale muy bueno, pues estos colombófilos destacan, pero si la suelta se tuerce, llueve y hace viento y demás, pues ahí es donde tenemos nosotros posibilidades. Y por eso hemos ganado pues estos premios, ¿no? Al empezar tan joven y tener las dificultades que he tenido, pues mi idea era de seguir participando en los derbis y dejar el campeonato de Galicia un poco al margen, debido a que la familia, el hijo porque trabaja cerca de Coruña y la mujer que no tiene mucha salud, pues yo contaba de residir donde tengo el Palomar en Sada y no me es posible. Entonces mi idea era dejarlo y dedicarme solo a los derbis y criar pues palomas así para algún amigo y demás. Es más, tomé la decisión y ya cogí y empecé a regalar parejas. Al amigo de Asturias, a Fernando Loredo, le regalé 7 parejas, y a otros amigos más pues fui regalando 1 o 2 parejas para quedarme con muy pocas, y sobre todo palomas jóvenes, a fin de los últimos años de mi vida colombófila, pues que fueran palomas jóvenes, hijos de campeones que tuve y demás. Entonces el último año que he viajado pues fue el 2023, viajado solo, y surgió, de ahí me quedé lo que es las palomas que me han quedado, pues son, digamos, el cuadro reproductor que tengo actualmente. En el 2024 pues se me presentó una oportunidad de hacer un tándem con Nico, que resulta de que él también lo había dejado y llevaba pocos años aquí concursando en España, y al ver que yo tenía el cuadro reproductor, pues lo comentamos y la idea surgió de la siguiente manera: yo crío y él las viaja, y entonces hicimos un tándem y viajamos en el 2024 con palomas muy jóvenes. El 2024 fue un año nefasto y no se nos dio bien porque las palomas no tenían edad y estaban
a última hora, quería a última hora porque el acuerdo era muy reciente. Entonces, este año, pues también vamos a viajar y ya durante todo el 2024 ya le fui pasando pichones para allí. Él tiene viajeras solamente y yo solo tengo reproductoras. Y así, pues hasta que el cuerpo aguante. Vamos a estar a ver cómo se da la cosa. Las viajamos en el palomar de él tiene el palomar en un sitio cercano a Coruña, y en un sitio alto, y está muy cerca de Resol, y está en un sitio alto, y los ataques son bastante menores que tenía yo aquí en Sada. Y a ver cómo se nos va dando.